En esta nueva clase vamos a analizar la rotación de cuerpos rígidos definida por una función de aceleración con respecto a la posición angular. Por lo tanto, vamos a reforzar el proceso de integración. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. Iniciamos con el problema 6 del capítulo 15 del Beer-Johnston. Este aplica tanto para la edición 11 como para la edición 12. Y el enunciado nos dice que una varilla de conexión se soporta mediante una hoja de cuchillo en el punto A. Para pequeñas oscilaciones, la aceleración angular de la varilla de conexión está gobernada por la relación para alfa en términos de zeta, donde alfa es expresada en radianes por segundo al cuadrado y zeta en radianes. Si se sabe que la varilla de conexión se suelta desde el reposo cuando la posición angular es de 20 grados, determine A la velocidad angular máxima y B la posición angular cuando el tiempo es de 2 segundos. Bien, entonces en este escenario tenemos una rotación alrededor del punto A y como punto de partida tenemos una relación para la aceleración en términos de dicha posición angular. De este modo, trabajando primero con el ítem A, vamos a definir que de partida sabemos que en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo es 0, la varilla parte desde el reposo y lo hace ya con un desplazamiento angular inicial en una posición de 20 grados, es decir, transformándolo a radianes desde pi novenos. Y veamos que como la función de aceleración en términos de la posición tiene un negativo, menos 6 zeta, ello va a implicar que el sentido de ese vector es horario. Y entonces si necesitamos la velocidad angular máxima, primero requerimos definir cuál es la función de velocidad angular. Ello lo logramos con el concepto de aceleración angular instantánea. La diferencia es que como ahora está definida en términos de la posición, vamos a utilizar una ecuación que relacione velocidad angular, posición y aceleración. Dicha relación establece que alfa es equivalente a omega, que es la velocidad angular por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Y entonces la estrategia es enviar a multiplicar este de zeta. Y vean que reordenando la expresión es equivalente a que escribamos omega de omega igual a alfa de zeta. Ahora lo podemos integrar a ambos lados. Por su parte, sustituimos la expresión para alfa, menos 6 zeta. Y lo siguiente es definir los límites de variación. Por su parte, para la velocidad angular, sabemos que en el inicio parte de 0. Y vamos a definir una función para cualquier omega. En el caso de la posición angular, sí tenemos una posición diferente de 0, por lo tanto la consideramos y vamos a llegar hasta cualquier posición final. Integramos a ambos lados. A la izquierda tenemos una función algebraica de un término elevado a la 1. Así que se aumenta su exponente en un grado y pasa a dividir ese mismo 2. Ya evaluado en sus límites, el resultado es el mismo debido a que el límite inferior es 0. Por su parte a la derecha sucede similar. Tenemos una función algebraica con orden elevado a la 1. Ello implica que se aumenta en un grado y pasa a dividir ese mismo número. Y ello evaluado desde la posición inicial hasta la posición final. Vemos que en los términos de la izquierda y la derecha tenemos un 2 que se puede cancelar. Y si ejecutamos la sustitución de los límites, vamos a obtener menos 6 multiplicando primero a la posición final al cuadrado menos la posición inicial al cuadrado. Ya finalmente despejando la velocidad angular final, podemos enviar este menos a multiplicar a ambos términos y ello implica que se reordenan, con lo cual nos queda la posición angular inicial al cuadrado menos la posición final. Y para eliminar el cuadrado del omega, extraemos la raíz. Y esta es una función muy importante porque representa la velocidad angular en términos de la posición angular. Y ya definida esta relación, debemos definir cuál valor de zeta hace máxima a la velocidad angular. Así que lo titulamos. Y el análisis es el siguiente. La velocidad angular va a tomar un valor máximo
cuando la aceleración angular sea 0. Así que igualando el menos 6 zeta a 0, vamos a obtener que zeta vale 0. Así que entonces el valor de velocidad angular máxima surge al evaluar la imagen de 0 en la función. Entonces sustituimos en la relación, tendríamos 6 por la posición angular inicial es pi novenos elevado a la 2, posición angular final 0, todo en raíz. Operamos y obtenemos un valor máximo de velocidad angular de 0,855 radianes por segundo. Y cabe destacar que su sentido también va a ser el mismo que la aceleración angular. Y con ello está finalizado el ítem A. Avancemos a B, donde se nos solicita la posición angular en el tiempo de 2 segundos. Entonces ya acá necesitamos definir primero cuál es esa función de posición angular. Y ello lo logramos empleando una relación que involucre al tiempo, la velocidad angular y la posición. De modo que podemos definir que la velocidad angular es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la estrategia consiste en enviar al numerador del otro lado el dt y el omega, que es una función de zeta, enviarlo al denominador. Así obtenemos una ecuación diferencial de variables separables. De forma que si integramos a ambos lados, vemos que se puede sustituir directamente la función de velocidad. Por su parte, para el dominio del tiempo, parte desde un tiempo inicial 0 hasta cualquier tiempo t. Mientras que para la posición angular, tenemos de partida una posición inicial y de llegada una posición final. Vamos a colocar un asterisco en esta operación porque vamos a desarrollar este integral por separado. Así que lo titulamos integral por separado. Lo primero que voy a hacer es separar el producto del 6 y el paréntesis. Ello es posible de esta forma. Dejamos la raíz de 6 multiplicándose por la raíz de los otros términos. Ello nos permite extraer 1 entre raíz de 6 como constante. Y para resolver este integral que nos queda por acá, vamos a emplear una sustitución. Yo voy a decir que sea zeta, es decir, nuestra variable de integración, equivalente a la posición angular inicial, que es una constante, multiplicado por u. Ello va a implicar que si diferenciamos ambos lados la relación, a la izquierda obtenemos de zeta y a la derecha zeta sub 0 de u. Entonces veamos cómo queda la relación sustituida. Dentro de la raíz, zeta sub 0 no ha cambiado, pero zeta lo hemos transformado en zeta sub 0 por u. Y el diferencial de zeta también corresponde a zeta sub 0 de u. Ahora ejecutamos esa potencia. Nos quedaría zeta sub 0 menos zeta sub 0 a la 2, u a la 2. Y evidentemente podemos extraer un factor común en esa raíz. Lo vamos a hacer todo completo. Extraemos un zeta cuadrado, de modo que en el primer término nos queda un 1 menos u a la 2. Ello va a implicar que esto se puede separar como el producto de dos raíces. Y en el caso de la raíz de zeta sub 0 al cuadrado, se puede dejar expresado como simplemente zeta sub 0. Así que se va a cumplir que esa cantidad aparece tanto en el denominador como en el numerador, de modo que se puede cancelar. Y esta integral resultante es inmediata. Ya la tenemos tabulada. Corresponde al arcoseno de u, o bien ustedes lo pueden escribir como seno a la menos 1 de u. No hay problema. Y ello evaluado desde zeta sub 0 hasta zeta. Ahora regresemos a la variable original. Acá en la sustitución, vean que si despejamos u, obtenemos que es zeta entre zeta sub 0. Así que acá en la relación vamos a obtener el arcoseno de ese cociente. Y entonces, si ustedes hubieran empleado otra sustitución para definir un arco coseno, la relación les habría dado igual, pero con un negativo adelante. Y ambas relaciones son equivalentes. Y para nuestro caso vamos a sustituir los límites de la integración. Entonces dejamos la constante por fuera, suscribimos un paréntesis y vean que al evaluar el límite superior zeta nos da el mismo resultado de la función.
Y vean lo que sucede al evaluar el zeta sub 0. Nos queda en el numerador y también en el denominador. Esto implica que las dos cantidades se cancelan, quedándonos dentro de ese paréntesis un 1, de modo que se obtiene arcoseno de 1, lo cual en términos de radianes es equivalente a pi medios. Así que nuestra integral la podemos dejar planteada como la constante, el arcoseno de zeta entre zeta sub 0 menos pi medios. Ya con la integral determinada, regresemos a la dinámica. Habíamos quedado en esta ecuación diferencial. A la izquierda la integral directamente es el tiempo y a la derecha es la función que hemos obtenido. Ahora en esta relación directamente ya podríamos sustituir las variables que tenemos en el tiempo y para zeta sub 0 y despejar el zeta. Se podría hacer con método numérico directamente o bien lo podemos despejar analíticamente. Para lograrlo hacemos lo siguiente. Vemos que esta raíz de 6 se está dividiendo, así que pasaría a multiplicar. Entonces ello nos libera este menos pi medios que pasa a sumar al otro lado. Y nos queda el arcoseno de la posición final entre la posición inicial. Ahora solo por gusto voy a darle vuelta a la relación, dejaré el arcoseno a la izquierda y a la derecha los otros términos. Vean que ahora necesitamos suprimir este arcoseno. Y la lógica es muy simple. Si nosotros tenemos el seno del arcoseno de x, correspondería a tener la función inversa evaluada en la función. Ello implica que el resultado simplemente sería el argumento del arcoseno. Así que si nosotros en esta relación extraemos el seno a ambos lados, y de esta forma se va a cumplir que las relaciones trigonométricas de la izquierda se cancelan, quedando solo el argumento zeta entre zeta sub 0. Y despejamos zeta enviando a multiplicar la posición angular inicial. Y esta relación corresponde a la función de posición angular con respecto al tiempo. Ya podemos emplear los valores de inicio. Vamos a tener zeta sub 0 pi novenos y de tiempo 2 segundos. Así que calculamos en la función pi novenos por el seno, raíz de 6 por 2. Operamos con la calculadora en radianes y obtenemos 0,0647 radianes. Luego, ello lo podemos convertir a grados. Simplemente multiplicamos por 180 y dividimos entre pi. Con ello obtenemos una posición angular a los 2 segundos aproximada de 3,71 grados. Desde mi criterio ya el resultado en radianes era correcto. Sin embargo, para dejar el registro como lo hace el solucionario, obtenemos ese valor en grados. Con ello ya está finalizado el ejercicio 15.6. Avancemos al 15.7. En este problema se nos dice que al estudiar el traumatismo cervical, resultado de colisiones traseras, la rotación de la cabeza es de principal interés. Se efectuó una prueba de impacto y se encontró que la aceleración angular de la cabeza está definida por la relación para alfa en términos de zeta, donde alfa se expresa en radianes por segundo al cuadrado y zeta en radianes. Si se sabe que la cabeza inicialmente está en reposo, determine la velocidad angular cuando la posición angular de la cabeza es de 30 grados. Bien, entonces en este escenario partimos desde una posición angular inicial 0 y a su vez la velocidad angular también es 0 porque parte desde el reposo. Y entonces se nos solicita para una posición angular final de 30 grados, es decir, pi sextos radianes, que determinemos cuál es la velocidad angular. Y como punto de partida tenemos una relación para la aceleración angular en términos de la posición. Así que a partir de esa función vamos a determinar cómo evoluciona la velocidad angular también en términos de la posición. Y ello lo logramos con la relación para alfa que involucra las variables de interés omega y zeta. La estrategia en este caso es enviar el de zeta a multiplicar. De modo que si reordenamos obtenemos omega de omega igual a alfa de zeta. Integramos a ambos lados y sustituimos la relación de aceleración angular. Establecemos los dominios de variación.
En el caso de la velocidad angular, parte desde el reposo y llega hasta cualquier omega. Para la posición angular, tenemos también de inicio 0 hasta cualquier posición angular final. Integramos a ambos lados, tendríamos un exponente de 1 acá en el omega, lo que implica que se aumenta un grado y se divide entre 2. Ya la evaluación de los límites nos va a dar exactamente ese resultado. A la derecha, primero tenemos la integral del coseno, la cual corresponde al seno. Para la integral del seno a la derecha corresponde a menos coseno. Ello siempre evaluado desde 0 hasta zeta. Y así entonces, evaluando, vean que al sustituir el límite superior vamos a obtener exactamente la misma relación. Y restando la evaluación de 0, se va a cumplir que el seno anula la expresión y el coseno de 0 es 1. Entonces, directamente despejando la velocidad angular final, vamos a obtener los términos que poseen zeta y acá a la derecha un menos por un menos nos da más. Así que más 70. Y vean que como el 2 estaba dividiendo omega pasa a multiplicar. Y para suprimir el elevado al cuadrado, extraemos la raíz y como relación final de omega en términos de zeta, si multiplicáramos por ese 2, obtendríamos 1400 seno de zeta menos 140 coseno más 140, todo en raíz. Y acá simplemente evaluamos la condición que tenemos. En una posición angular final de pi sextos radianes determinaremos su velocidad angular. Operamos con la calculadora en radianes y obtenemos una velocidad angular en esa posición de 26,81 radianes por segundo. Y solo se nos solicitaba ese valor. Y entonces vean que de estos dos ejemplos resueltos obtenemos una conclusión muy importante. Y es que se va a cumplir que para cuando la aceleración es una función de la posición, asimismo la velocidad también será función de posición. Y entonces, al mismo tiempo, la posición, que es la variable independiente de la aceleración y la velocidad, será una función del tiempo. Y con este análisis y desarrollo, los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinemática de cuerpos rígidos. Gracias por su atención.